¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su materia anteproyecto de propuesta y o anteproyecto de tesis. Comento que para estas primeras sesiones la definición del problema y la manera en la que nosotros abordamos estas dos vertientes que tienen que ver con el proyecto y con la investigación surgen realmente de la misma problemática, que es el poder discernir y el poder distinguir cuál es el problema que nosotros queremos atacar. De manera tal que de manera indistinta estaré mencionando anteproyecto de propuesta o anteproyecto de tesis. Ya ustedes recibieron la primera sesión y ahora vamos a trabajar de manera particular tanto en esta sesión segunda como en la tercera. El objetivo es que nosotros podamos definir y que podamos realmente distinguir cuál es nuestro problema a resolver. Parece que es algo relativamente sencillo, pero no lo es. Implica un trabajo de reflexión para ver si realmente lo que estamos planteando como problema es un problema. Así que bueno, pues les animo para que en estas dos sesiones 2 y 3, podamos abordar esta problemática con la mayor celeridad y con la mayor disposición posible. ¿Cuál es en este contexto lo que vamos a manejar? Bien, en principio vamos a buscar la elección del tema de investigación y su delimitación, así como también la identificación y el planteamiento del problema. El objetivo entonces de la clase es plantear y discutir la elección del tema de investigación que dé cauce a la identificación y planteamiento del problema. Muy bien, vamos a iniciar con esta primera reflexión. Quisiera que tomaran en cuenta lo que voy a mencionar en este momento y que nos habla acerca de esta situación de la investigación. Toda investigación es completa y es excluyente. Vamos a ver que en cuanto a los tipos de investigación hay diferentes parámetros que están en función de la posición con respecto al observador, con respecto también a la toma de datos, en fin. Hay 4 componentes que van a ser los que van a lograr que al tenerlos en la investigación, estos 4 componentes, la investigación va a ser completa. Es decir, no podemos nosotros prescindir de ninguno de estos 4 elementos. Pero al mismo tiempo, como estos elementos son pares de conceptos, tiene que ser excluyente, es decir, es una u otra. No podemos tener esta visión de que puede tener un pedacito de uno y un pedacito de otro, aunque existe el modelo metodológico de investigaciones mixtas. Vamos a trabajar nosotros para efectos de el proyecto que ustedes van a manejar este criterio de que la investigación sea completa y sea excluyente. Entonces, vamos a visualizar lo siguiente. El primer elemento que habría que considerar de estos 4 para que la investigación sea completa, es decir, en cuanto al tipo de investigación, tiene que tener las siguientes características. Primero, en relación a la intervención del investigador, ese es el primer criterio, cuál es, digamos, la manera en la que aborda el problema, puede ser observacional o experimental, por eso es excluyente, es decir, es una o es otra. Entonces, ¿qué implica que la intervención del investigador tenga esta participación que sea observacional? En ese contexto no hay ninguna participación, no existe intervención del investigador. Los datos que se obtienen en la investigación reflejan
solamente la evolución natural de los eventos y es ajena a la voluntad del investigador, es decir, él no tiene absolutamente nada que hacer con respecto a esta condición porque lo único que él está pues haciendo es observando, no está provocando los datos, no está buscando que haya una condición en donde su participación lo deje fuera de esta posición que tiene que ver con solamente, vamos a decirlo de esta manera, ver los... Ok, y la parte experimental siempre son estudios prospectivos, longitudinales, analíticos y de nivel investigativo explicativo, es decir, causa-efecto, y son controlados. Bueno, aquí hay una serie de conceptos que quizás ustedes digan ¿con qué se come esto de prospectivo, longitudinal, analítico y de nivel investigativo explicativo? Bueno, van a entenderlo justamente y por eso es tan importante el que nosotros situemos, es lo que estamos haciendo ahorita, tratando de pensar en qué nivel y qué tipo de investigación es la que se propone a partir de los estudios de licenciatura. Es decir, hay muchos tipos de investigación, muchos niveles, y cuál es el que conviene desde la parte del protocolo que nosotros seguimos en la universidad. Bueno, y el alcance sobre todo, y el tiempo. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo prospectivo, qué es lo longitudinal y cuáles son los niveles que existen en la investigación. Ahorita veamos que el modelo experimental es complejo en el contexto de la forma en la que tiene que interactuar en torno a la obtención de datos. Entonces, esa sería la primera característica de la intervención del investigador. Muy bien. Segunda característica. Según dice la lámina, la planificación de la toma de datos. Aquí viene el concepto prospectivo. Es decir, yo voy a tener un tipo de investigación que puede ser observacional, pero también voy a tener una condición en cuanto a la toma de datos. Ya dijimos que lo que nosotros desarrollamos aquí en la universidad básicamente tiene que ver con un modelo de investigación de tipo documental. Luego entonces, cuando nosotros tenemos esta condición de ver de qué forma vamos a tomar los datos, hay también otra vez dos actitudes, es una u otra, por eso es excluyente. Dijimos que toda investigación es decir, o es observacional o es experimental, punto uno. Dos, o es prospectivo o es retrospectivo. Estamos sumando, ¿qué es lo prospectivo? Los datos necesarios para el estudio son recogidos a propósito de la investigación, son datos primarios, por lo que se posee control del sesgo de medición. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos de manera directa buscando los datos a partir justamente de la experimentación que estamos llevando a cabo. No estamos solamente nosotros tomando datos que quedaron registrados, sino que nosotros estamos de manera directa recogiendo esa información directamente de los autores, de los actores. Y eso es lo que se conoce como prospectivo. Y retrospectivo, los datos se recogen de registros donde el investigador no tuvo participación. Ustedes van a encontrar un montón de información en torno a los temas que ustedes vayan a elegir y se van a dar cuenta que toda la información que ustedes están tomando no la preguntaron, ni mucho menos ustedes los provocaron, simplemente están obteniendo la información. Entonces, ustedes pueden dar fe de la exactitud de los datos, pueden estar seguros que lo que dice allá es verdad. Confiamos en justamente la seriedad de la investigación, pero no podemos nosotros afirmar que el dato es correcto. Entonces, en ese sentido sería la segunda condición. La primera es con respecto a la posición del observador. La segunda es en función de la recolección de la toma de datos. El tercer componente del que nosotros estamos hablando es
según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio. ¿Ok? ¿Cuál es el concepto de una variable? Como su nombre lo indica, es una condición que fluctúa, que es distinta. Eh, Podemos tener variables, por ejemplo, de tamaño, si habláramos físicamente, de pesos, de colores de piel, por poner ejemplos que están relacionados con el cuerpo humano. Entonces, es la variable que tenemos es, vamos a suponer que tenemos esta condición y que la variable es hijo de una alumna de la Universidad Riviera, ¿no? Esa es nuestra variable de estudio. Bueno, entonces ahí hay otra vez dos condiciones. O bien la investigación puede ser transversal o longitudinal. Completa y excluyente. Completa ya llevamos dos. Esta sería la tercera característica. ¿Qué es una investigación de tipo transversal? Dice, todas las variables son medidas en una sola ocasión. Por ello, de realizar comparaciones se trata de muestras independientes. Es decir, hoy voy a tomar la información que tiene que ver como, por ejemplo, con los enfermos que tienen COVID. Ya no voy a hacer otra medición, yo voy a tomar el dato estadístico a partir de ese momento y esa circunstancia y ese día en donde yo hice la medición. La diferencia con la longitudinal es que la misma variable, la del COVID, se mide en varias ocasiones, es decir, hoy estuvo esta condición particular en términos de personas que están hospitalizadas, personas que están que salieron adelante, personas que fallecieron, y entonces ese es el primer punto de referencia porque ya hice una medición y pasa una semana, un mes, un año y entonces hago otra medición, por eso tiene una distancia y en esa segunda medición hago una comparación entre lo que padecí lo que tomé de datos en la primera ocasión y cuáles son los datos que tomé posteriormente. Entonces, por eso dice aquí, la variable se mide en dos o más ocasiones porque se pueden realizar comparaciones, el antes y el después. Son entre muestras relacionadas, es decir, que la medición tiene que ver con la misma condición, el COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, llevamos tres características del tipo de investigación y el último tipo es según el número de variables de interés. Puede ser descriptivo. El análisis estadístico es univariado. Solo se describe o estiman parámetros en la población de estudio a partir de una muestra. Los estudios que hacemos aquí en la Universidad, las investigaciones son de este corte, son descriptivos. No son comparaciones, no son causa-efecto, no son en la mayor parte de las veces aplicativos, sino que entran en esta condición, son descriptivos. Y el otro elemento que forma el par de esta cuarta característica es que hay estudios que son analíticos. Y aquí los estudios estadísticos son variados, es decir, hay dos elementos que están funcionando. Voy a poner un ejemplo. Si estuviéramos hablando acerca de las condiciones de personas que trabajando tienen mucha rotación, ¿no? Entonces, la rotación de personal es mi variable, es una variable. Entonces, yo puedo hablar sobre la rotación de personal desde la forma descriptiva y solamente tratar de describir, ¿no? ¿Qué características tiene la rotación de personal? ¿Cómo se da? ¿En qué sectores? No trata de explicar ni decir la razón de la causa y el efecto, simplemente lo que está haciendo es describirla. Ahora, si yo esa misma circunstancia le agrego otra variable, voy a agregarle una variable a la variable rotación de personal. Ahora voy a decir que la rotación de personal es provocada por un mal liderazgo.
Entonces, fíjense, tengo esta variable y ahora tengo que estudiar qué es un mal liderazgo. Por eso es analítico, ¿no? Y yo voy a ver estos elementos que validan o no el hecho de que yo estoy haciendo una hipótesis en donde digo que la rotación de personal es provocada por un mal liderazgo. ¿Se fijan? A diferencia del primer estudio descriptivo, que solamente estoy considerando una variable que es la rotación de personal, cuáles son sus características. Eso es muy importante porque lo que quisiera que en esta primera sesión se dieran cuenta que la investigación es interesante, tiene su nivel de complejidad, pero también no es tan compleja en el contexto en el que nosotros lo trabajamos. En general, nosotros, regresando un poquito a estas cuatro variables, realizamos son de tipo observacional, no intervenimos directamente en las investigaciones, sino que estamos más bien tomando datos desde afuera y tomando una posición de observación. Entonces la mayoría son observacionales, nadie aquí hace experimentos, ¿sí? Materiales o sea, de técnicas de comunicación, ¿no? El segundo aspecto es que nuestras investigaciones son retrospectivas, es decir, tomamos datos en donde nosotros no tenemos participación, simplemente creemos en las fuentes de investigación y de ahí nosotros nos nutrimos. El tercer elemento es que nuestras investigaciones son de corte transversal, solamente la medimos una vez. Quien quiera medirla longitudinalmente, ok, nos vemos dentro de 4, 5 o 6 años, a ver cuándo termina su trabajo de tesis, porque tendrían que medir varias veces la variable, ¿no? Bueno, es una broma. La verdad es que el tipo de investigación en este contexto es transversal y, como ya mencioné, es de tipo descriptivo. Entonces, son los tipos de investigación. Cada investigación abarca estos cuatro elementos. Por eso es completa la investigación. Y es excluyente, no pueden ser de dos tipos. Creo que queda claro. Muy bien. Vamos ahora con el tema de investigación. Y antes de que entremos específicamente para hablar de eso, quisiera que pensaran un poquito en lo que implica esto que está en la gráfica que están ustedes observando. ¿Sí? Aquí nos habla acerca de los niveles de investigación. Y hay algo muy importante que entendemos muy bien nosotros como arquitectos y como diseñadores gráficos, que es la línea de investigación, que es una línea, pues es una sucesión de planos, diría Kandinsky, ¿no? La huella que deja un punto en movimiento, preciosa, poética esta descripción, ¿no? Bueno, nosotros vamos a decirlo, es una línea en movimiento. ¿Y qué significa esto? La línea de investigación es algo que surge a partir de una, digamos, problemática, detectar una situación específica. Voy a poner un ejemplo. Cuando se inició por primera vez esta problemática que tiene que ver con el VIH, hace ya muchos años, muchos años, décadas, ¿qué se sabía acerca del VIH? Pues no se sabía nada, ¿no? Entonces, hoy en día, justamente a partir de que ha habido investigaciones, se ha generado una línea de investigación que tiene que ver con esta enfermedad. ¿Qué es lo que se ha investigado? Bueno, pues qué causas la provocan, en qué edad es donde más se percibe, si es que hay alguna región en el mundo en donde se presente con mayor frecuencia, si se da más en las mujeres que en los hombres, etcétera, etcétera. Entonces hay una línea de investigación, una serie de seguimientos, vamos a decir los puntos, en donde se le va dando continuidad a cada uno de los elementos. Como ven, hay líneas de investigación que no están resueltas todavía. El asunto que vivimos con respecto a la pandemia también es una línea de investigación. El asunto de la vivienda sigue siendo un tema de investigación. El asunto de la comunicación gráfica sigue siendo un tema de investigación. No estamos nosotros todavía completos. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes tienen que definir su línea de investigación. Esto es muy importante. Mire, por ejemplo, hoy en la UNAM, eh, pues obviamente con todos los años que tiene y con los diferentes departamentos que confluyen las academias, un alumno que va en esta misma etapa, en el momento de decidir su tema de investigación, consulta una serie de datos que se tienen a la disposición del alumno, en donde se habla y se dice que el maestro Fernando tiene
línea de investigación. Por ejemplo, aparecía en la línea de investigación análisis de la forma y percepción visual. Es decir, alumnos que estuvieran interesados en esa línea específicamente, pues solicitaban mi asesoría. Había otros que estaban interesados en temas, pues por ejemplo, de escultura, de pintura, de comunicación gráfica, etcétera. Y entonces hay una línea de investigación, es decir, alguien que está trabajando en ello. Vean aquí cómo está el planteamiento de la gráfica que ustedes están viendo. Primero se descubre el problema, VIH. Después se sigue una línea de investigación, es decir, todos los elementos y procesos que van a llegar a dar el planteamiento de la solución. Por eso decía yo que en el caso del VIH todavía no llegamos al planteamiento de la solución. Seguramente que hay algunas cosas que pueden estar cercanas en el tema del cáncer igual. Y perdón que ponga los ejemplos médicos, pero son importantes porque nos permiten visualizar de manera muy clara de qué se trata esto, ¿no? Entonces, ustedes tienen que definir su línea de investigación. En el caso de arquitectura, a ver, ¿qué línea de investigación puede haber? Bueno, pues la construcción es una línea de investigación, el diseño es una línea de investigación, la representación gráfica es una línea de investigación, los materiales son una línea de investigación. Así, hay una cantidad de elementos que ustedes tienen que distinguir. En el caso del diseño, por supuesto, hay la línea de investigación que tiene que ver con el manejo de imagen corporativa, con animación, con video, comunicación gráfica, marca, etcétera. Hay muchas líneas de investigación. Entonces, ¿cómo definimos la línea de investigación? Ese es el gran tema, ¿no? O sea, ¿cómo definen ustedes cuál es esa área en donde ustedes están conectados para decir, pues a mí me gusta esto? Pues muy fácil, solamente chequen su historial académico. Vean en qué son buenos, quiénes son buenos para determinadas materias, quiénes son buenos para otras áreas, y donde no fueron muy buenos. No elijan una línea de investigación donde no fueron muy buenos, elijan una línea donde ustedes fueron suficientemente hábiles, fueron propositivos, y entonces ahí ustedes van a irse, digamos, alineando y se van a ir. Por eso es que es importante esta fase. Dice que la línea es una unión de muchos puntos y no se puede realizar de manera aislada. En investigación, esto es importante porque nosotros debemos de formar parte de una línea de investigación. Esperemos que en algún momento aquí en la universidad puedan tener esas líneas de investigación. Hoy justamente yo le escribía a un maestro manifestándole pues cuál era mi línea de investigación, ¿no? Entonces, uno tiene bien claro cuáles son estas áreas en donde tiene uno mayor desarrollo, mayores habilidades. Entonces, define tu línea de investigación. Aquí, por ejemplo, la línea de investigación puede ser el estrés laboral, puede ser eh, el desarrollo urbano, puede ser el manejo de la comunicación social dentro de un municipio, etcétera, ¿no? Entonces, definan su línea de investigación. Ese es el punto número uno. Esto tienen que tener muy claro. Yo les voy a preguntar, en cuanto tenga la posibilidad de verlo, va a ser la primera pregunta, ¿eh? Esto tiene que quedar claro, esta clase tiene que quedar claro, y si no queda claro, pues síganle buscando, pero vean cuál es su línea de investigación, ¿sí? Ahora que hicimos el proyecto de CISAR, pues, estuvimos hablando de diferentes eh, componentes en relación a la formación de los equipos, y cada uno tenía alguna pues particular habilidad. Esa es su línea de investigación. Después, ¿cuál es el propósito del estudio? ¿Cuál es la finalidad cognitiva? Y aquí la recomendación: preocúpate en el qué, no en el cómo. ¿Sí? Fíjense cómo aquí la línea de investigación, es el laboral, se convierte en el qué, qué quiero saber, las causas, no el cómo. Entonces, esto es importante que ustedes lo vayan definiendo para que no haya conflicto con lo que viene por delante. Esto también es muy importante. Les pido que por favor, junto con la línea de investigación, hagan esto. Hagan un listado de temas de mayor interés o temas que les apasionan.
Ustedes a estas alturas, por supuesto que después de 9 cuatrimestres ya tienen alguna idea, absolutamente, si no sería una tristeza que no supieran por dónde van. Pero yo creo que todos ustedes tienen ya muy claro cuáles son los temas que les interesan. Lo segundo es que ustedes dominen esa línea de investigación, o sea, yo no me voy a meter en un problema de investigación cuando no lo domino, cuando menos que tengan ustedes ciertas herramientas y ciertos recursos para poder acceder a ello. ¿Cómo lo sabemos? Pues vean en qué se han destacado. Es así, solamente ven sus calificaciones, ¿no? En dónde sacaron 10, en dónde les fue mal, en dónde reprobaron, en qué destacas. Por supuesto, esto es importante, mucho, muy importante. Cualquiera de las cosas que estamos planteando tienen que estar vistas desde el campo de nuestra profesión, es decir, los arquitectos de arquitectura y los diseñadores gráficos de diseño gráfico, ¿no? No vayan a querer abarcar cosas que están fuera de su campo de profesión, porque eso no lo aceptaríamos como un tema de investigación, como un tema de tesis, ni como un proyecto, porque está fuera de su área de profesión. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos nosotros definir el tipo de estudio? Aquí vamos a entrar en el contexto de los niveles de la investigación. ¿Cuáles son los diferentes niveles? Muy bien. Aquí tenemos esta pirámide que, por supuesto, en la base está más ancha que en la parte superior. Estos son los 6 niveles que existen en la investigación. El nivel exploratorio, el nivel descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. El nivel en el que nosotros nos situamos a nivel de licenciatura, el más alto nivel que nos manejamos es el nivel descriptivo, es decir, apenas el segundo piso. Todos los demás, los que son relacionales, explicativos, predictivos y aplicativos, corresponden a otros niveles de formación académica, a niveles de maestría y doctorado. Entonces, eso es importante porque ustedes no tienen que meterse en un problema que no pueden manejar. Recuerden que aquí hay algo que quiero que apunten, por favor, ahorita, si son tan amables, que lo que importa a la investigación es el valor final de la medición. Es decir, vamos a pensar, por ejemplo, en lo que yo mencionaba acerca del asunto del VIH. ¿Cuál es el valor que busca? Pues cuántas personas se han sanado, cuántas personas con tal tratamiento han tenido una respuesta positiva, cuántas han tenido una reacción negativa, etcétera. Es decir, son valores, son datos. Igual cuando hablamos acerca de la pandemia. Lo que nosotros recibíamos cada día era un reporte del secretario de salud, donde decía, tantas personas están hospitalizadas, tantas personas están en situaciones de riesgo en terapia intensiva, tantas personas han sanado, tantas personas han muerto. Valores. Entonces, ¿por qué es importante aclarar esto? Porque aquí nosotros nos introducimos en situaciones estadísticas. Es decir, la investigación siempre va a manejar datos. Eso es investigación. Entonces, esos datos, en la medida que es más alto el nivel, se vuelve mucho más complejo, muy, muy complejo. Con fórmulas estadísticas sofisticadas. Y nosotros en los primeros niveles, bueno, en el primer nivel ni siquiera se requiere una estadística. Vamos a ver ahorita por qué. Entonces, este es el nivel exploratorio. ¿Sí? Fíjense, ¿cuándo se plantea este nivel? Cuando no existe teoría que nos permita contemplar el fenómeno observado, es decir, no hay ese procedimiento de investigación documental porque no existe. Yo aquí en la universidad he tenido un caso nada más, se los voy a comentar. Una alumna de turismo en donde ella planteaba una situación en torno a la atención de sordomudos en el front desk de un hotel, o sea, en la recepción del hotel, cómo reaccionan y cómo están o no capacitados los empleados para dar respuesta a una persona que es sordomuda. ¿Por qué? Porque ella trabajaba allá y tuvo varios casos, se dieron cuenta de esta problemática. Entonces, hay que investigar. Estuve investigando. Claro que cosas que tienen que ver con los sordomudos hay muchísimas, ¿no? En cuanto a la naturaleza de la enfermedad, cómo se presenta, etcétera. Pero
¿Qué encontró ella con respecto a problemas de atención al huésped desde una perspectiva hotelera? Pues no encontró nada. Quiere decir que su tema no había sido antes investigado. Entonces, exploratorio, no existe un cuerpo teórico. Lo importante de este proceso es que, como no existe un cuerpo teórico, déjenme aquí, perdón, nada más hacer esta traducción para que podamos ver la letra completa. No hay preguntas que conduzcan a problemas precisos. Se exploran áreas problemáticas, se trata de investigación cualitativa, por lo que no se requiere de manejo estadístico. Hay dos grandes rubros en la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Entonces, bueno, pues en este contexto, esta no requiere, porque no hay datos. Entonces, ¿dónde los sacan? Entonces, aquí en este nivel, sinceramente, de repente es un poco complejo porque pues no hay nada nuevo debajo del sol, no vamos a inventar el hilo negro, ¿no? Entonces, si por ahí alguno responde estas preguntas, significa que su investigación o lo que pretende hacer tiene ese nivel exploratorio. Dice, el estudio que propone tiene pocos antecedentes en cuanto a su modelo teórico o su aplicación práctica. Entonces, si tú respondes a esta pregunta que sí o que no, bueno, te va a ayudar a definir qué tipo de estudio es el que tú vas a realizar. Otro aspecto, dice, como investigador, ¿se acerca por primera vez al conocimiento del problema que plantea? Si la respuesta es sí, entonces quiere decir que es exploratorio. Otra pregunta, ¿nunca se han realizado otros estudios sobre el tema? Decía yo, no hay nada nuevo debajo del sol. Si alguien quiere trabajar sobre temas de vivienda o quiere trabajar sobre temas de animación, de interpretación, de técnicas, hay muchos que lo han hecho anteriormente. Después, busca hacer una recopilación de tipo teórica por la ausencia de un modelo específico referido a su problema de investigación. Si la respuesta es sí, probablemente está por una investigación de tipo exploratorio. ¿Considera que su trabajo podría servir de base para la realización de otras investigaciones por otros autores? Y la respuesta es sí, tu investigación es exploratoria. Si respondes afirmativamente a una o más de las interrogantes anteriores, tu investigación será de tipo exploratorio. Quede claro. Claro. Vamos con el siguiente, la investigación en el nivel descriptivo. Solamente vamos a ver estos dos porque, insisto, los demás no los aplicamos. ¿Y para qué los meto en conflictos sin fórmulas que son complejas? Chi cuadrado y otras cosas que son muy complejas en cuanto a las cuestiones estadísticas y la probabilidad también. Entonces vamos a dejarlo aquí en el descriptivo. Pero vamos a ver qué es lo que hace el descriptivo. Fíjense, su nombre lo indica. Describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y geográfica determinada. Su finalidad es describir y o estimar parámetros. Ese es el punto importante. Es caracterizar. En ese contexto, decía yo hace un ratito cuando estaba poniendo el ejemplo de estas condiciones donde caracterizamos nosotros a la variable. Hablaba yo de la rotación de personal. Entonces, ¿cuáles son las características? Ese es el nivel. ¿Cómo lo describimos? Y estadísticamente sí se toman datos aquí ya porque ya hay información. Recuerden que a nivel exploratorio no tenía información, aquí sí tengo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos a nivel de datos? Frecuencias, promedios, por ejemplo, ¿no? Dice aquí, ejemplo de los estudios de frecuencia de la enfermedad, incidencia y prevalencia. Es decir, con qué frecuencia se muere la gente, con qué frecuencia o con qué promedio tiene, ¿no? El número de personas que tienen la enfermedad, etcétera. Entonces, ese es el asunto que habría que tomar en cuenta para los niveles descriptivos. Vamos a ver qué preguntas son las que habría que responder afirmativamente para conocer si nuestro estudio es de carácter descriptivo. Dice, se propone identificar elementos y características del problema de investigación. Si sí, entonces tú estás hablando de una investigación descriptiva.
Busca hacer una caracterización de hechos o situaciones por las cuales se identifica su problema de investigación. Van a hacer ustedes una lectura al final de esta sesión en donde se plantea cómo se va descubriendo el problema de investigación, y una de las características de la identificación de un problema es que hay hechos, es decir, se puede verificar. Después, el problema que usted plantea y los hechos que comprende abarcan comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas de pensar y actuar de un grupo o una colectividad. Si respondes que sí, entonces tu problema es de tipo descriptivo. Espera presentar en su estudio los rasgos que caracterizan otra vez allá el tema, caracterización, descripción, e identifican el problema de investigación planteado. Fíjense qué diferente es el que yo dé una respuesta o una causa-efecto, que sería otro nivel de investigación, a que simplemente caracterice qué es lo que caracteriza que las viviendas de interés social tengan hacinamiento permanente, ¿no? Sería una forma de entender, por ejemplo, un problema desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista gráfico. ¿Qué caracteriza a las problemáticas sociales que se dan en torno al suicidio con respecto a la forma en la que se publican o que se manejan datos a nivel de las redes sociales? ¿Qué caracteriza? Bueno, entonces, si respondes afirmativamente a una o más de las interrogantes anteriores, tu investigación será de tipo descriptiva. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la investigación cualitativa. Decía hace ratito yo que estábamos hablando de esta condición en donde tenemos estas dos tipos de características de la investigación, o es cualitativa o es cuantitativa. Entonces vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Y se recuerda con en 1983, el método cualitativo puede ser visto como un término que cubre una serie de métodos y técnicas con valor interpretativo que pretende, otra vez, fíjense bien, describir, analizar, descodificar, traducir y sintetizar el significado de hechos que se suscitan más o menos de manera natural. El objetivo de la investigación cualitativa es explicar, predecir, describir o explorar el porqué o la naturaleza de los vínculos entre la información no estructurada, y el objetivo de la investigación cualitativa es el proceso inductivo en lugar del resultado deductivo. Esto es muy interesante. Una alumna de diseño gráfico hace algunos años, en el tiempo de la pandemia, eh, tenía una situación muy particular, y esa condición particular tenía que ver con su niño. Ella tenía un niño en edad de primaria, y entonces en ese tiempo la Secretaría de Educación Pública estaba pues promoviendo la enseñanza a través de videos, programas de televisión, etcétera. Y bueno, pues ella tenía un problema porque su niño era muy disperso, y nos decía, pues es que no podemos atender porque está mi niño y necesito enseñarle, etcétera. Y entonces ella hizo esta pregunta: ¿podría yo hacer un material didáctico para mi hijo? Porque veo que no está aprendiendo con la televisión. Excelente, claro que sí. Fíjense, el problema de investigación. Un material didáctico para un niño en tiempo de pandemia. ¿Por qué es inductivo? La investigación que va de lo particular a lo general. No necesitamos nosotros tratar de probar que porque ella hizo ese trabajo con su niño, los resultados que obtuvo son de carácter general. No, o sea, no tiene nada que ver. Es su niño y nada más. No tiene una connotación de tipo universal. Entonces, en este tipo de investigación podemos trabajar desde con un sujeto hasta con un conjunto, con un conglomerado. Entonces, esto es importante, ¿no? Es un proceso inductivo. Vamos de lo particular a lo general. Después, dice, en lugar de comenzar con la hipótesis, teorías o nociones precisas que probar, la investigación cualitativa empieza con observaciones preliminares y culmina con hipótesis explicativas. Aquí no presentamos hipótesis porque las hipótesis tienen dos variables, ¿sí? Voy a explicarlo.
decía yo hace ratito con respecto a la rotación de personal. Si digo rotación de personal, puedo tener diferentes explicaciones del por qué se rota la gente. Yo puse el ejemplo de liderazgo, digamos, deficiente, pero ¿sería la única causa? Posiblemente no. Podríamos hablar también de bajos salarios, podríamos hablar de falta de estímulos, podríamos hablar también de falta de motivación, podríamos hablar de muchas cosas que son variables. Fíjense bien cómo la variable que tiene que ver con la rotación de personal puede ser explicada de diferentes maneras. Entonces, eso es la hipótesis. Entonces, nosotros cuando hablamos acerca de la investigación cualitativa, no planteamos hipótesis. Lo que estamos haciendo son observaciones y podemos explicar después de todo el proceso cuál es la hipótesis a la que podemos llegar como parte de nuestro proceso. Muy bien. Entonces, de la perspectiva cualitativa, intenta acercarse a la realidad social a partir de la utilización de datos no cuantitativos. Aquí tenemos algunos ejemplos que quisiera que ustedes revisaran con calma. Esta presentación se la voy a poner allá en el Academic Manager. Por ejemplo, aquí, en este contexto, se habla acerca de los intereses personales. ¿Sí? Y podemos, déjenme quitar de la pantalla para que ustedes puedan verlo bien. Ok. Entonces, dice la primera diapositiva que hay un interés particular en el fútbol, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el campo de la investigación? Pues la medicina deportiva. ¿Cuáles ideas son posibles? Eficacia de distintas terapias para lesiones de los músculos de las piernas, técnicas para operaciones en meniscos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? El interés, el campo profesional, el campo académico. Otra posibilidad de las ideas que pueden surgir para un trabajo de investigación. Situaciones que afectan al investigador, a su familia, a otras personas. Lo que platiqué acerca de esta alumna, pues de ahí salió, de una problemática familiar. En este caso, habla de la educación de los niños. El problema es el aprendizaje de niños hiperactivos. ¿Cuáles son algunas ideas posibles? Métodos de enseñanza de la investigación basada en la computación para niños hiperactivos en edad preescolar. Efectos de los medicamentos para calmar la hiperactividad de niños especiales de primaria. Una tercera forma de buscar ideas con respecto a esto, tomar en cuenta temas científicos de interés personal. Interés personal. Pozos de riego para el cultivo de leguminosas en el rancho o granja familiar. Tema científico, toxinas químicas en aguas subterráneas. Ideas posibles, consecuencias del envenenamiento por toxinas químicas presentes en aguas subterráneas. Métodos para eliminar la contaminación de aguas subterráneas por toxinas químicas. Bueno, les recomiendo que revisen una película aquí a propósito y entre paréntesis que se llama Ellen Grogovich y que habla acerca de una situación real, una investigación que se hizo justamente en Estados Unidos, donde esta mujer descubre que hay esta contaminación en los ríos de una localidad que está provocando cáncer en personas. Bueno, son paréntesis nada más. Ellen Grogovich. Luego, vincular la herencia cultural, y en este caso podemos visualizar las diferentes circunstancias, la inmigración de mexicanos a Estados Unidos, la herencia latina mexicana, ideas posibles, percepción que tienen los migrantes mexicanos en Estados Unidos respecto de los migrantes de otros países con los que trabajan juntos. Otra forma, otra estrategia es recordar alguna experiencia relacionada con intereses personales para generar una idea. Interés personal, uso de redes sociales. A ver, diseñadores gráficos, aquí está, ¿no? Experiencia, utilización cotidiana de una red específica. Ideas posibles, usos y funciones de las principales redes sociales en Internet por parte de estudiantes universitarios. Comparar el uso que hacen los estudiantes universitarios de las redes sociales en Internet con el uso por parte de jóvenes que no estudian. Interesante, ¿no? Significados profundos de las experiencias en las redes sociales de Internet. Bueno, son algunas ideas nada más de cómo se pueden ir planteando las problemáticas para que ustedes vayan
tomándole sabor y vayan avanzando. Perdón, tomé un traquito de agua porque me tengo la boca, pero bueno, ahí andamos, seguimos dándole, ¿no? Dice que en la investigación cualitativa nos interesa la representatividad. Una investigación puede ser valiosa si se realiza en un solo caso, que mencionaba yo acerca de este niño, en una familia o en un grupo cualquiera de pocas personas. Si en la investigación cualitativa se busca conocer la subjetividad, resulta imposible pensar que ésta pudiera generalizarse. Eso está claro. Lo que dice él, y si le funcionó el juguete didáctico, qué bueno, pero no aplica para pues todos los niños de la colonia ni para todos los niños de la primaria. Entonces en eso está bien claro esta situación de representatividad, no se puede generalizar. Vamos a ver algunos ejemplos de temáticas que están planteadas y que sería bueno uno de los objetivos que ustedes también tienen que alcanzar. Vamos a ver aquí de turismo. El turismo gastronómico se considera una tipología emergente en los mercados turísticos actuales. La cuota de viajeros sensibles a los patrimonios alimentarios locales y a las producciones tradicionales se encuentra en una etapa de crecimiento. Se trata de un segmento caracterizado por consumidores preparados y expertos que conciben la experiencia gastronómica como un acto cultural. Reconociendo el importante potencial de desarrollo que tiene la gastronomía extremeña, se propone en este artículo un estudio cualitativo realizado con entrevistas personales en profundidad dirigidas a un panel de informadores compuesto por profesionales y expertos, cocineros y restauradores responsables de actividades de gestión turística pública y privada. Aquí está la descripción del problema y de manera muy precisa enfocando hacia una situación que tiene que ver con el turismo gastronómico, ¿no? Dice, su finalidad principal ha sido alcanzar un conocimiento exhaustivo del sector enogastronómico de la región a partir de las opiniones de los expertos y de los profesionales que operan en ello. Muy bien, entonces les voy a dejar las diapositivas para que ustedes vean y lean los ejemplos siguientes, el ejemplo 2 y este es también parte de ese mismo esquema. ¿Ok? Bueno, entonces con eso terminamos esta primera etapa de cuáles son los niveles y cómo se va a ir logrando esta elección del tema de investigación. Bien, vamos para adelante. Espero que todos se tomen un respiro también y pueden pausarlo. Ustedes pueden pausar el video, hacer algunos ejercicios, moverse, pararse, para poder prestar atención a la siguiente parte de la exposición. Muy bien. Estamos entonces en el anteproyecto de propuesta o el anteproyecto de tesis y vamos a continuar ahora con esto que es muy importante. A leer ustedes como parte de este ejercicio y ahorita les voy a dar todos los indicadores y por supuesto también aparecerá en el Academic Manager, pero esto es a nivel de la exposición de la clase. Esta lectura que se llama análisis del planteamiento de un problema. Así lo van a encontrar en la biblioteca del Academic. 00DDP, análisis del planteamiento del problema, apartado 5.9. Es una lectura individual. Muy bien, entonces ahí más adelante les voy a dar todos los detalles de lo que tienen que extraer de esa lectura. Bueno, entonces identificación y planteamiento del problema. Esto es lo importante. Después de la lectura ustedes tendrán por supuesto mucho más información. ¿Cuál es el objetivo que nosotros nos planteamos en esta sesión? Es plantear y discutir la elección del tema de investigación que dé causa a la identificación y planteamiento del problema. Quiero hacer aquí un paréntesis nada más rápidamente para explicar el por qué estoy planteando estas dos sesiones, porque tienen que trabajar ustedes mucho en la parte que tiene que ver con la lectura, con la reflexión, y es importante que tengan toda la información. La siguiente sesión es una sesión prácticamente de trabajo individual y de trabajo en equipo. Entonces, por favor, pongan mucha atención a estos temas, repásenlos bien, porque van a tener que dar respuesta a
a una serie de interrogantes que van a ayudarles a definir su tema de investigación. Así que es por eso que estamos trabajando así, en virtud también de las condiciones en las que hoy estamos haciendo este arranque de cuatrimestre. Y bueno, por eso es importante que ustedes lean, reflexionen y tengan esa capacidad autogestiva que como alumnos de la Universidad Riviera también deseamos que ustedes desarrollen esas habilidades. Okay. En la sesión, particularmente los alumnos de diseño gráfico que tienen una sesión larga, ustedes pueden tomar una pausa. Los arquitectos, bueno, pues tienen un día que no van a venir a clases porque les tocó miércoles, así que estamos también aprovechando el día 15 de mayo, no tienen clase, así que bueno, pues les tocaba en teoría clase y por eso es que estamos aprovechando para que le avancen lo más que puedan, ¿sale? Definiendo el problema de investigación. Este es uno de los puntos neurálgicos de la investigación que le dará sentido y propósito a la misma. ¿Qué quiere decir neurálgico? Que puede decir el punto central en donde están todos los componentes que van a darle pues validez y que van a darle sentido a la investigación. Entonces parece obvio, pero es importante que recuerdes que un problema de investigación no suele referirse a un inconveniente que surge en la labor investigativa, es decir, no los problemas que van a tener para investigar, sino lo que está vinculado al fenómeno específico que se pretende investigar. Ojo con esto, ¿no? Parece obvio y por eso aquí lo menciono, pero no es los problemas que tiene que la investigación o los inconvenientes, sino lo que está específicamente relacionado con lo que pretendes investigar. Kerlinger, que es un autor muy conocido en el campo de las investigaciones, brinda algunos criterios que pueden ser útiles al momento de delimitar su problema. El problema ha de expresarse en una relación entre dos o más aspectos. El problema debe formularse claramente en forma de pregunta, es decir, que la forma más simple es formular una interrogante que obligue a la búsqueda de respuesta. El problema y su formulación obligan a una verificación práctica, es decir, solo es investigable lo que puede expresarse o explorarse en la realidad. Delimitación de mi investigación. En este contexto vamos a delimitar el problema en su totalidad. No es cosa sencilla, pero vamos a tratar de avanzar un poco. Yo esperaría que cuando yo esté de regreso ya ustedes lo tengan más claro. Ahora que has tratado de definir un tema, piensa un poco en el contexto en que explorarás el mismo y trata de redactar su problema de investigación. La intención de esta actividad es contextualizar nuestro problema de investigación y buscar puntos de convergencia. Muy bien, dedíquenle por favor 15 minutos a este ejercicio. Bien, continuamos. Delimito mi investigación o delimitando investigación. ¿Hay similitudes en cuanto a la problemática que da origen a tu tema de investigación? Es decir, comparándolo con otros compañeros. Vivienda, puede ser un tema que algunos compartan. Sostenibilidad, comunicación social, comunicación ambiental, no sé, son cosas que ustedes pueden estar quizás ya revisando. ¿Qué actividades podrías realizar en conjunto con algún compañero para argumentar más a detalle la problemática? Por supuesto que ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Si es que hay temas que tengan algún punto de coincidencia o de convergencia. Después, regularmente en la investigación cualitativa, la formulación de una o varias preguntas es más común que la realización de hipótesis, ya lo he explicado anteriormente. Algunas recomendaciones son: procura enfocarte en no más de 3 preguntas. Trata de acotar tu investigación. Formulación de preguntas. Las preguntas pueden ser de dos tipos: generalizadas o particulares. Las preguntas generalizadas asumen un enfoque más general que luego puede o no incluir uno de muestreo. En cambio, en el caso de las particulares, el investigador ha de seleccionar el caso y luego plantea la pregunta en términos del mismo. Un ejemplo de una pregunta general.
¿Cómo tratan los estudiantes las diferencias raciales y étnicas en las escuelas multirraciales? Y una de ¿cómo tratan los estudiantes de la escuela secundaria Eduardo Zapata las diferencias raciales y étnicas? Fíjense cómo esta condición es muy importante. Vamos a atender posteriormente cuáles son esos temas que ustedes deben de focalizar en un llamado sujeto u objeto de estudio. Aquí hay algunas características que tienen las preguntas de acuerdo a estos niveles de los que hemos hablado. En el nivel exploratorio, algunas preguntas generales son: ¿qué está pasando en X programa social? ¿Cuáles son los principales temas, patrones o categorías de significado para los participantes de investigación? ¿Cuál es la relación existente entre X patrón y Y contexto social? Una investigación de tipo descriptiva plantearía preguntas como estas, que son las que nosotros estamos. ¿Qué eventos, creencias, actitudes o políticas modelan este fenómeno? ¿Cómo interactúan estas fuerzas para dar lugar al fenómeno que quiere investigar? ¿Cuáles son las reacciones, acontecimientos, creencias, actitudes y estructuras sociales y procesos más destacados que ocurren en este fenómeno y o en determinado contexto? Muy bien, delimitación de la investigación, última parte. Muy bien, ahora que has tratado de definir tu tema y redactar su problema de investigación, para que la siguiente sesión, con el apoyo de dos de tus compañeros, puedan hacer una lluvia de ideas. La intención de esta actividad es ayudarnos. 2 o 3 cabezas piensan mejor que una. Entonces, vamos a hacer ahorita cuáles son el ejercicio en el que vamos a enfocarnos para efectos de lo que vamos a ir nosotros visualizando. Por favor, pongan mucha atención en esto, porque necesitamos que cada uno de ustedes desarrolle esto de manera muy puntual y por supuesto lo maneje en el académico. Esta es la actividad que va a aparecer ahí en el académico. De todas maneras, aquí está también. Trabajo individual para anteproyecto de propuesta y anteproyecto de tesis. Actividad asincrónica individual para identificar y plasmar el problema de investigación. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Guiar a los estudiantes en la identificación y el planteamiento de un problema de investigación relevante para su área de estudio de forma individual y asincrónica mediante una serie de preguntas reflexivas. Van a estar, por supuesto, su computadora y un procesador de textos. Procedimiento. Estoy tratando de ser lo más claro posible y por eso todo este rollo, para que no haya preguntas que no puedo contestar en este momento. Entonces, aquí dejo puntualmente las instrucciones. Introducción, 20 minutos. El estudiante debe leer o leerá este artículo académico sobre la importancia. El estudiante leerá este artículo académico sobre la importancia de la identificación y el planteamiento del problema de investigación en el proceso investigativo. El material se encuentra en la plataforma educativa Academic Manager en la sección de biblioteca con el nombre 00DDP Análisis del planteamiento del problema. Reflexión inicial. Tras la lectura, el estudiante debe dedicar un tiempo a reflexionar sobre sus intereses de investigación dentro de su área de estudio. Se le recomienda pensar en temas o problemas que le generen curiosidad, inquietud o interés y que considere relevantes para el desarrollo de su conocimiento y habilidades profesionales. 2. Lluvia de ideas y análisis individual. A. Lluvia de ideas. En el documento del procesador de datos, en el Word, el estudiante realizará una lluvia de ideas individual, anotando todos los temas o problemas que identificó en la etapa de reflexión inicial. No se debe realizar ningún tipo de análisis o valoración en este momento. No piensen que una idea es demasiado absurda, por ejemplo, ¿no? O que es muy mala. Ustedes plásmenla. El objetivo es generar una amplia lista de posibles temas de investigación. B. Análisis individual.
Para cada tema o problema anotado en la lluvia de ideas, el estudiante responderá a las siguientes preguntas. Para cada tema, el tema o problema responde a una necesidad o problema real que se observa en su entorno o área de estudio. ¿En qué contexto o situación se observa la necesidad o problema? ¿Qué tipo de impacto tiene la necesidad o problema en las personas, las organizaciones o el medio ambiente? ¿Existen datos o estadísticas que respalden la existencia de la necesidad o el problema? 2. ¿El tema o problema es original y aporta algo nuevo al conocimiento actual en su área de estudio? ¿Qué investigaciones o estudios previos existen sobre el tema o el problema? Bueno, aquí tienen ustedes que echarse un clavado para ver qué hay, ¿no? Después vamos a entrar en detalles con respecto a esto. ¿Qué aspectos del tema o problema no han sido suficientemente explorados o investigados? ¿Qué nueva perspectiva o enfoque podría aportar la investigación del tema o problema? 3. ¿Es posible investigar el tema o problema por los recursos y el tiempo disponible? Bibliotecas, bases de datos, tiempo para investigación. ¿Qué tipo de información se necesita para investigar el tema o problema? ¿Dónde se pueden encontrar la información necesaria? ¿Cuánto tiempo se estima que tomará la investigación del tema o problema? 4. La investigación del tema o problema es éticamente viable y no presenta riesgos para las personas o el medio ambiente. ¿Qué consideraciones éticas se deben tener en cuenta al investigar el tema o problema? ¿Cómo se puede garantizar los derechos y el bienestar de las personas que participan en la investigación? ¿Qué medidas se pueden tomar para minimizar los posibles impactos negativos de la investigación en el medio ambiente? 3. Planteamiento del problema de la investigación. Basándose en el análisis realizado en la etapa anterior, el estudiante debe seleccionar una de las ideas propuestas y formular una pregunta de investigación clara, precisa y delimitada. La pregunta de investigación debe responder a las siguientes características: ser específica y enfocada en un solo aspecto del problema, ser posible de responder con los métodos y técnicas de investigación disponibles, ser relevante y tener un impacto potencial en el área de estudio, ser éticamente viable y no presentar riesgos para las personas o el medio ambiente. El estudiante debe escribir su pregunta de investigación en el documento de procesador de texto, es decir, el Word, y estar preparado para compartirla con el docente. 4. Reflexión final. Opcional. Ah, su mecha, qué buena gente soy. Está bueno. El estudiante puede optar por grabar una reflexión final donde exponga su proceso de identificación y planteamiento del problema de investigación. Esta reflexión puede ser útil para reforzar su comprensión y para identificar posibles áreas de mejora. 5. Envío de la actividad. El estudiante debe guardar el documento del procesador de datos con la lluvia de ideas, el análisis de las ideas, la pregunta de investigación planteada y la reflexión final. El documento debe ser enviado a través de la plataforma educativa. Evaluación. La calidad de la pregunta de investigación planteada. ¿Es específica? ¿La pregunta se enfoca en un solo aspecto del problema? ¿Es clara? ¿La pregunta es fácil de entender y no presenta ambigüedades? ¿Es precisa? ¿La pregunta utiliza términos precisos y relevantes para el área de estudio? Delimitación. ¿La pregunta tiene un alcance manejable y posible de investigar? La coherencia entre las respuestas a las preguntas de análisis y la pregunta de investigación final. Las respuestas a la pregunta de análisis justifican la pregunta de investigación planteada. La pregunta de investigación refleja los aspectos más importantes del análisis realizado. ¿Existe una conexión lógica entre las respuestas a las preguntas y la pregunta de investigación? La reflexión final, si no puede realizarla, demuestra una comprensión clara del proceso de identificación y planteamiento del problema de investigación. La reflexión identifica posibles áreas de mejora en el planteamiento del problema. La reflexión aporta nuevas ideas o perspectivas sobre el tema de investigación. Muy bien, pues bueno, ese es el trabajito que tienen. Como ven, aquí la clase hasta este momento ha llevado una duración de 1 hora y 5 minutos.
Tienen todavía una hora para trabajar en esto y lo que queda de extra clase. La siguiente clase tienen que traer todas las respuestas porque van a trabajar en equipos de 3. Por favor, que no tenga la investigación resuelta no puede trabajar, lo van a tener que subir a la academia de todas maneras para ver que está en tiempo y forma. Así que les pido que le echen ganas en esta hora que resta de clase todavía y que la siguiente sesión traigan todo el trabajo realizado independientemente que tengan que subirlo. Les recuerdo que tienen que dar la lectura de este planteamiento del problema para poder pues entender de una manera más profunda todo esto que hemos observado durante esta segunda sesión y nos vemos en la tercera sesión para hacerles el planteamiento de cómo va a funcionar este trabajo colaborativo para la tercera sesión. Un gusto saludarles y que les vaya muy bien y nos vemos pronto. Muy bien, déjame nada más. Ahí estoy. Me quería despedir así. Gusto saludarles, que les vaya muy bien. Y no se olviden de poner ahí en la parte de comentarios su asistencia, por favor. Y también denle un like, ¿no? Más para ver qué se siente. Pues un like. Y también háganle clic a la campanita. Que les vaya muy bien. Nos vemos pronto, primero Dios. Hasta pronto.